te lo dijeron Rose, puedes hablar normalmente. Pero ella es una princesa Pi, no creo que sea correcto, parece inapropiado. Insisto Rose, puedes tratarme como una amiga. Catherine habló de forma amistosa y sencilla. Aun siendo princesa, ella sabe perfectamente cómo comunicarse con las personas fuera del círculo de la nobleza. No quiere que su título sea un impedimento para mezclarse con la familia de la señorita Bayo, y hacer que sus anfitrionas se sientan incómodas con su presencia. Pellízquenme. Esto no es un sueño, ¿verdad, Dean? La princesa me permite ser su amiga. Es muy real, pequeña Rose. Señorita Blue, provecho. Espero sea de su agrado. Esto se ve delicioso. Es una comida casera. Puede que no sea tan lujosa y preparada como en un hotel 5 estrellas o en el mismo palacio, pero fue hecha con mucho esmero para agasajar su presencia en nuestro hogar. Bayo se dirigió a la princesa, cuando estaba sirviendo la comida, junto a su hermana y cuñada. Es la primera comida que come acompañada. Cuando estaba en su antigua casa, normalmente comía sola, y cuando la teniente tuvo la oportunidad de preguntarle si eso la incomodaba, la princesa le contestó que era algo normal estando en el palacio. Para ella, si no comía junto con su padre, era habitual que cenara sola. Esta era la primera vez que ella estaba acompañada, y se la veía muy animada. También era toda una novedad para ellas, cenar con alguien de la realeza. Sin dudas, Rose era la más animada de todas. Era evidente que no podía ocultar su entusiasmo por charlar con la invitada, mientras ésta comía lentamente, un bocado a la vez, de forma ordenada. Usaba una servilleta para limpiar suavemente su boca, y así poder responder las preguntas con respeto. Lom, he preparado otra habitación para ti, junto a la habitación de la señorita Blue. Gracias por tu ayuda, Rose. Realmente aprecio todo lo que han hecho. Su apoyo es muy importante para nosotras durante el breve tiempo que nos quedemos aquí. Bayo, ¿has pensado a dónde irán después? Todavía no, Dean. Tendré que ocuparme de ello durante estos días. No hay problema, señorita Blue, puedes quedarte el tiempo que lo necesites. El aire es puro y hay muchos lugares hermosos que puedes visitar. Puedo garantizarte que te enamorarás de Chiang Rai. No las molestaremos por mucho tiempo, Rose. Debemos irnos. Catherine dijo con un tono preocupado. No iba a negar que le gustaba el lugar, es una provincia hermosa, agradable, y le fue fácil sentirse en casa. Pero la situación en la que estaba, no le permitía disfrutar eso por mucho tiempo. Ella lo sabe. La teniente se lo ha advertido. No es una molestia en absoluto. Dijiste que ahora somos amigas, y las amigas se cuidan unas a otras. No queremos que ustedes asuman consecuencias por esto. Nosotras estamos unidas, no creo que eso pase. Sé pelear. En el pasado, Kazama y yo hemos enfrentado nuestra propia batalla, y aquí estamos. Si ambas necesitan nuestra ayuda, estaremos encantadas de ayudarlas tanto como se pueda. No hay forma de comparación, Rose, nuestra situación fue muy diferente. Porque Dean sabe que, si su hermana comete un error, podría costarle la vida. Era un asunto peligroso que involucra a dos países, y entiende a Watit, el padre de Bayo, por sentirse nervioso y no querer que su hija se vea involucrada en esto. A pesar de ser la hermana mayor, y querer detenerla, sabía que Bayo no la escucharía, como lo hacen sus otras hermanas menores, e incluso si lo intentara, ya era demasiado tarde porque ella estaba decidida. Y nada, ni nadie podría hacer que Bayo cambie de opinión. Señorita Rose. Cyprien, ¿qué pasa, Blue? ¿Necesitas algo? Necesito tu ayuda. ¿Falta algo en la habitación? ¿O la cama no es lo suficientemente cómoda y suave? No, no existe ningún problema con mi habitación. En realidad, quería saber si tienes algún ungüento para aliviar moretones. Eso está en el botiquín de primeros auxilios. Iré a buscarlo. ¿Estás herida? ¿Quieres que te ayude con eso? Soy muy buena curando. Estoy bien, pero creo que Bayo se lastimó por mi culpa. Catherine solo pensó en pedir ayuda a la esposa de la dueña de casa. No le sorprendió que fueran una pareja del mismo sexo, a pesar de que Madeleine es un país pequeño, en comparación con Tailandia, que tiene una superficie 10 veces más grande y mayor población.
Tiene leyes que reconocen las diferencias de género y permiten el matrimonio igualitario. Oh. Hablas de esa marca roja en su cuello, ¿verdad? La noté desde que llegó, debe doler mucho. ¿Crees que esto sea suficiente? Sí, solo se aplica una capa fina por la mañana y por la noche, durante 2 o 3 días. Las marcas deberían desaparecer después de una semana y Bayo deberá estar bien. Eso es todo, muchas gracias. La princesa se alejó lentamente por el pasillo, dejando atrás a su nueva amiga. Es el primer día de conocerla, y fue tan amable desde el principio y la recibió de manera afectuosa, que la hizo pensar que debe tener un gran corazón. Eso la hacía desear no ser quien lleve caos en sus vidas, y que luego se arrepientan de haberla conocido, o permitirle la entrada a su hogar. Ella no quería afectar a nadie más con sus problemas. ¿Debería molestar a Bayo a esta hora? Una vez había conseguido lo que buscaba, Catherine dudó si debía llamar a la puerta de la habitación de la teniente, porque pensaba que podría haberse dormido, justo después de haberse despedido al finalizar la cena. Sabía que ella estaba herida luego del incidente en la casa secreta, y llevaba mucho tiempo sin dormir. Habían escapado en moto, abandonando su coche. Luego hizo lo mismo con esta y subieron a una camioneta que había sido enviada para ellas rumbo a la finca. Habían sido varias horas de viaje hasta llegar a Chiang Rai. Por cortesía quizás debería esperar hasta mañana. Catherine levantó la mano con la intención de tocar a la puerta, pero se detuvo, decidiendo esperar hasta la mañana siguiente. Pero no tuvo tiempo de alejarse cuando la puerta fue abierta de repente, y la señorita Bayo, con una expresión de sorpresa, se quedó inmóvil en la entrada. «Señorita Blue, traje esto para ti». «¿Qué es esto?» «Es un ungüento para las heridas y moretones». La teniente miró el frasco que sostenía, antes de sentir cómo la princesa lo colocaba en su mano. Recordó el hematoma en su cuello, que le provocaba dolor y mucha molestia al querer mover la cabeza. Ella pensó que estaba bien. «Buenas noches». «Espera un momento, Blue». En realidad, tenía la intención de ir a buscarte. ¿Buscarme? ¿Hay alguna emergencia? ¿Necesitamos irnos de aquí? Me gustaría hablar contigo para poder crear un plan sobre qué hacer a continuación. Quizás hayas pensado en algo, y quería discutirlo juntas. Está bien, podemos hablar ahora. ¿En dónde te gustaría hacerlo? ¿Mi habitación o la tuya? Aquí sería más conveniente. No creo que nos tome mucho tiempo. La teniente permitió a la princesa entrar a su habitación, antes de cerrar la puerta y seguirla, queriendo mantener privada la conversación, incluso de su hermana Dino, la señorita Rose. Ella no está lista para revelar sus próximos pasos. ¿Tienes alguna idea sobre qué hacer? Todavía no tengo un plan elaborado. Antes quiero saber si hay una embajada de Madeleine en Tailandia. Lamentablemente no. Ese es uno de los motivos que me trajo hasta aquí, para fortalecer lazos de amistad entre ambos países. Eso es desafortunado. Si hubiera una embajada aquí, sería más fácil contactar a tu padre. ¿Qué más podemos hacer? En realidad, hay una forma de ponerme en contacto directo con él, sin que Chris o los demás sepan. Entonces deberíamos intentarlo. El rey seguramente te ayudará a regresar, apenas se entere. Mientras tendremos que lidiar con los rebeldes que nos persiguen. Catherine meneó la cabeza, lamentando no poder utilizar ese método. Había pensado en los riesgos, y tenía que estar en desacuerdo con la teniente. Si ese plan salía mal, no solamente ellas podrían ser atrapadas, también podría exponer la seguridad de su padre. No sé si Antoine estuvo involucrado en lo que pasó, incluso si Grace y Henry no saben que estamos en contacto. No hay escapatoria. Si él está del lado de los rebeldes, y supiera de mi existencia, tanto mi padre como mi hermano menor estarían en peligro. Esto es más complicado de lo que pensaba, pero no importa. Resolvamos los problemas uno por uno. Encontraremos una salida, aunque ahora mismo no la podamos ver. Señorita Blue, no se preocupe. Eso espero. Quisiera terminar con esto lo más pronto posible por la seguridad de todos. Pero ahora mismo, deberías ir a la cama y descansar primero. No has dormido en casi en un día entero. Lo sé. Intenta descansar bien. Estoy aquí, y te aseguro que estarás a salvo. Señorita Bayo,
no se olvide de aplicar la medicina. Lo haré ahora mismo, porque si me da sueño, voy a olvidarlo. La teniente abrió el frasco con la medicina, luego descubrió su cuello, tratando de ver dónde estaban los moretones, antes de decidir sacar sin cuidado alguno, un poco de crema con sus dedos y aplicarla por todo su cuello. La habitación era pequeña y no había un espejo, haciendo más difícil la tarea. Es por eso que la princesa tomó la iniciativa de acercarse y ayudarla. Si es posible, no vuelvas a sufrir algún daño por mí. No puedo prometer algo como eso. Señorita Bayo, por favor, acepte lo que le pido. Escúcheme bien, señorita Blue. No puedo prometer semejante cosa, porque este es un asunto personal. En un enfrentamiento, es inevitable que estas cosas pasen, incluso si tienes el mayor de los cuidados, puede haber heridos, y eso es un posible riesgo. La policía explicó en tono serio y trató de razonar con las palabras, aunque estaba muy agradecida de que alguien tan noble como la princesa Catherine se preocupara por su bienestar, hasta el punto de rebajarse a ayudarla con su herida, brindándole atención y cuidado. Ella no quería morir mientras protege a alguien que no solo es importante para el pueblo de Madeleine, sino también para ella. Pero puedo prometerle otra cosa. ¿Qué cosa? Mientras dependa de mí, nunca dejaré que termines lastimada. Princesa, desde el pelo hasta la punta de los pies, voy a protegerla, así sea lo último que haga. Henry, ¿hay alguna novedad sobre la situación de la señorita Blue? Todavía no, Grace. Es un fastidio no saber cómo trabajan esas personas. ¿Y si ellos cometieron un error, y la princesa escapó y aún está con vida, qué debería hacer? ¿No deberíamos vigilarlos? No es tan fácil que Blue sobreviva, Elena. Incluso si alguien la ayuda, pronto será solo un cadáver en descomposición. Grace se burló fríamente del destino de la princesa. El plan largamente planeado para la usurpación del trono estaba en marcha gracias a ella, una persona común y corriente, una sirviente que ni siquiera tenía sangre pura de la dinastía de Helena. Quizás no haya suficiente fuerza militar para derrocar esa gran realeza, pero para ganar la confianza y ser amiga cercana a la heredera principal, sí. Un arma peligrosa que usó para destruirlo todo. Y a nadie se le había ocurrido tener cuidado con ella. El rey Arthur nunca sabrá que eres una impostora. Después de todo, no eres más que una presa condenada a muerte, que probablemente murió hace varios años. Ahora no estarías en el anonimato, si no hubiese encontrado una forma de salvarte la vida. No existes en los registros cívicos de Madeleine, por eso fuiste elegida para suplantar a la princesa, por muy hábiles que sean, no podrán rastrear la identidad de una persona muerta. Olvidas algo, yo no soy como Helena. Mi padre es la mano derecha del rey, un secretario leal y honesto. Si se llegase a enterar de todo esto, que me unía a los rebeldes contigo, no hay forma de que pueda sobrevivir siendo un traidor de Madeleine. Henry, Antoine nunca se enterará de nada. No te preocupes, mi amor. Cuando Helena suceda al rey al trono, serás el nuevo secretario real. Podrás tomar el lugar de tu padre que siempre está presionándote. Tendrás la libertad para hacer lo que quieras, y todo Madeleine será nuestro. Ella ha sido muy buena en la persuasión, y lo ha planificado por décadas. Años esperando por la dulce venganza. Helena es una pieza clave del plan, solo confía en la bondad de la persona que le salvó la vida. Y Henry, que por amor es capaz de sacrificar hasta su propia vida y hacer cualquier cosa por ella, hasta traicionar al heredero número 1 al trono, la princesa Blue. Por ahora, ocúpate de eliminar del camino a aquellos que nos causen problemas. No te preocupes, cariño, me encargaré apropiadamente de todo. Henry, simplemente deshazte de esos inútiles. Creyeron que podían escapar tan fácilmente de mí, señor Henry. El líder se arrodilló y suplicó por su vida. Cuando el guardaespaldas real apareció en su escondite, al cual era difícil llegar. Planeaban escapar durante la noche, pero seguramente les resultaría imposible huir de la gente de alto rango de Madeleine, que era lo suficientemente valiente para invadir la guarida de una decena de bandidos por sí solo. Ya han recibido el pago completo, pero el acuerdo decía que habría consecuencias si se cometía el mínimo error en el trabajo. Todo es culpa de Crane. Fue él quien provocó todo. Mi error fue ordenarle que vigilara a la princesa, pero se descuidó y la dejó escapar. ¿Quién es Crane? Soy yo, pero...
Una bala fue disparada en el centro de su frente sin darle la oportunidad de explicarse. El cuerpo cayó al suelo, muriendo en el acto. Nada como enviar a quien cometió un error, a nadar con los peces. Sin esperar, Henry apuntó su arma hacia el jefe, dispuesto a gatillar, antes de que éste suplicara por su vida, envuelto en pánico. Deme una oportunidad, por favor, no volveremos a cometer errores, y no pediremos ni un solo vas. Todos ustedes, inútiles, ya tuvieron demasiadas oportunidades. Si esa policía no hubiera intervenido a tiempo, esa misma noche todo habría terminado. La princesa estaba siendo ayudada. Es por eso que no pudimos terminar el trabajo como lo ordenaron. ¿De qué policía estás hablando, teniente Guayo? ¿La teniente Lom? La teniente de policía Guayo Watinwanit, como lo imaginaba. Es ella. Henry había visto anomalías en la conducta de la jefa de seguridad llamada Bayo, a quien habían designado para proteger a la princesa Catherine y trabajar en conjunto con la Guardia Real de Madeleine. Por eso no le sorprendió que desapareciera en la noche del incidente, o que se haya retirado por la mañana y todavía no haya regresado al hotel. Señor Henry, si desea que hagamos algo, solo dé la orden. Busquen a ambas. Sí, señor. Esta vez le apuesto mi vida a que no nos equivocaremos de nuevo. Consigan el cuerpo de la princesa y el de la policía lo antes posible, para terminar con este asunto de una buena vez. De lo contrario, todos ustedes irán a alimentar a los gusanos. Kundin, ¿sucede algo? Bayo le preguntó a su hermana mayor, después de que la mandara a llamar a su despacho donde estaba trabajando. Luego del desayuno, la señorita Rose invitó a la princesa Blue a dar un paseo por el jardín de flores, junto con Anta, su ayudante. Por lo que pudo entender, esta mañana Pidin parecía estar estresada y seria de lo que acostumbraba, tanto, que ni siquiera su cuñada le podía explicar. Artit me llamó esta mañana. ¿Papá te preguntó si estaba aquí? No, creo que desde el principio lo sabe, incluso si lo negara, él probablemente lo sabría. ¿Eso significa que quiere que me convenzas de que regrese? No, Artit llamó para decirme que fuiste revocada de tus funciones porque desobedeciste las órdenes de tus superiores, haciendo descuido de tu deber. Si no te presentas pronto para dar una explicación, serás investigada, y podrían ordenarte que abandones tu cargo como teniente de policía. Eso es algo que esperaba. El director, que era conocido como el comandante, es un intermediario entre la Guardia Real de Madeleine y la Guardia Oficial de Tailandia. Si le preguntan, eso es muy interesante. Al parecer ha recibido una fuerte suma por su servicio, o bien tiene miedo de que regrese, y ella pueda exponer todos sus defectos ocultos. Dean, sabes bien que no daré marcha atrás. ¿Eso significa que sacrificarás tu carrera policial solo por ayudar a la señorita Blue? Si es necesario, estoy dispuesta a dejarlo todo. Por favor, Bayo, pídele ayuda a nuestro padre, hablaré en tu nombre, seré testigo de la princesa si es necesario. No puedes manejar esto sola, no voy a permitir que arriesgues tu vida. ¿Podrías confiar en mí? No quiero involucrar a papá, él ha trabajado mucho para llegar a donde está hoy. No quiero que mis decisiones afecten a nadie, ni a papá ni a ninguna de ustedes. Aunque ante los ojos de Batit ella era una niña testaruda, rebelde, en el fondo ella amaba y respetaba a sus padres, al igual que a sus hermanas. Ama tanto a su familia que no quiere que tengan problemas por su decisión, por lo que prefiere mantenerlos alejados de todo. No quiere que los maleantes de Madeleine atenten contra la paz de su familia. Y, al mismo tiempo, quiere mantener protegida a la princesa. Bayo, no quiero que me veas como una villana. No creo que lo seas, sé muy bien lo que quieres decir. No, no entiendes. Cuando se trata de tus sentimientos, nunca he intentado detenerte. No como Apo impidió que avanzaras en tu coqueteo con Lada. Deseo que encuentres un amor sincero, una buena persona. Pero con este asunto en juego, debes recordar la posición en la que estás, y no sentir cosas por alguien de quien no debes. Así no me lo digas, sé perfectamente cuál es mi lugar. Fue bueno que su hermana se dejara de rodeos, y fuera directamente al grano. Ella podría dar vueltas en el asunto, advirtiendo, aconsejando, y para tranquilizarla, Bayo daría sus razones desde su perspectiva de algo que venía repitiéndose desde el primer día, la primera vez que conoció a la princesa, y ambas tuvieron la oportunidad de mirarse a los ojos,
Ella se lo repite todos días. Además su hermana sabe que no quiere más decepciones, porque se tomó en serio que quiere enamorarse, como cuando Kundin conoció a la pequeña Rose, o Pinam conoció al hada. Lo sé, quiero que encuentres una persona que realmente te ame. ¿Sabes, Tin? No me enamoraré ni por accidente de la princesa Blue. No voy a arriesgar mi corazón, para luego terminar siendo herida. Voy a recordarme diariamente, que todo lo que hago es para cumplir con mi deber. Y no voy a olvidar que soy una persona común y corriente, que no debe aspirar a algo más que alguien de mi misma posición. Tal vez después de que todo sea resuelto, y ayuda a la princesa a recuperar el trono de Madeleine, ella tendrá tiempo de encontrar lo que tanto anda buscando, su alma gemela. Una guardia real enamorándose de la princesa. Eso solamente sucede en los cuentos de hadas, y en las novelas románticas. Oh. No es justo, ustedes se han estado felicitando mutuamente durante este tiempo. Solo puedo confiar en Kundin. Oigan, ¿esa de ahí, no es la señorita Long? Sí, así es. ¿Pero por qué está parada en esa esquina? ¿Anta será que nos busca o quiere estar sola? La dueña del hermoso rostro giró y observó hacia donde ellas miraban. Ella no la pudo ver antes porque estaba sentada, y fue la última en notar a la teniente. Solo llegó a verle la espalda mientras se alejaba. ¿Qué es lo que le pasa? Está actuando extraño. Muchas gracias a ambas por invitarme a arreglar las flores. Está bien, todavía hay más cosas divertidas que podemos hacer. Creo que eso es todo por hoy. Me divertí mucho. Oh, señorita Blue, ¿quiere retirarse? Disculpen. Tipapa miró fijamente a la princesa, quien solo se disculpó para luego irse. El área estaba completamente rodeada de flores de lirios, que fueron arregladas por ellas mismas. Por su parte, preparó un ramo de rosas, ya que el rojo es su color favorito. Minchos de Anta estaba para asistirlas, aunque no estaba muy segura de eso, porque estaba entre que las ayudaba y causar desastres. Entonces, ¿cuál de las dos fue más relevante el día de hoy? Señorita Bayo. Bayo, ¿no me escuchas? Por supuesto que la escuchó claramente. Aunque caminó intencionalmente más rápido, la princesa Catherine la siguió. Ella quiso mantener la distancia, luego de que Rose notara su presencia, cuando las observaba desde lejos. Sin que nadie se diera cuenta, así podía ver a la princesa en un momento relajante. A pesar de encontrarse en un momento difícil y en una situación en la que no podía confiar en nadie, la señorita Blue siempre tenía una sonrisa en su rostro y se veía alegre. A ella de manera inconsciente le encantaba la sonrisa de la señorita Blue, y quiere que la princesa sea feliz, sonría así todos los días a partir de ahora. Si pudiera, la escondería, no dejaría que nadie la viera. Pero a ella solo le gusta la sonrisa, solo eso. No tiene grandes esperanzas. No es lo suficientemente digna para amar y querer a una noble princesa. No, ella no tiene derecho. La escuché. Entonces, ¿por qué no se detuvo? Solo quería tomarme un tiempo, hay cosas urgentes que debo atender, así que quise apresurarme. ¿No puedes tomarte otro momento? Si no pudiera, igual lo conseguiría. Ya que la princesa siempre le está interrogando, y camina con gracia. Aunque intentó alargar los pasos, ella la alcanzó rápido y le impidió seguir escapando. Quería tomar una distancia adecuada como lo había decidido, pero fue en vano. ¿Qué tienes ahí? ¿Me preguntas en serio? Un ramo de lirios. Ah. El que dijiste que ibas a preparar con Rose. Sí, esta es mi más reciente creación. ¿Qué opinas? Si respondo que es hermoso, me sentiré complacida. ¿Qué pasa si digo que no se ve muy bonito? Estaré muy enojada. Bayo se echó a reír, olvidándose de lo que pretendía hacer hace un momento. Se sintió resignada a responder lo que parecía ser la única respuesta deseada, bloqueando otras opciones, como si no tuviera otra elección entre bello, lindo, hermosísimo. Las demás palabras mágicamente se han desvanecido de su diccionario. Eso eres tú, princesa. Está muy hermoso. No lo digas solo porque tienes miedo de que me enfade contigo. Solo digo la verdad. ¿En qué se parecen la princesa y el iris?
Ambas son hermosas, pero igualmente peligrosas para su corazón.